Este año, prepárate, anticipa y entrega un trabajo impecable porque tus clientes no quieren explicaciones, quieren resultados. Porque cuando otros apenas están estudiando la norma, tú ya la estás aplicando. Actualícese, el lugar donde los contadores se vuelven estrategas. Haz clic aquí y suscríbete. Saludamos y le damos la bienvenida a Claudia Acevedo, contadora pública con certificación internacional de la ACCA. Especialista en auditoría y revisoría fiscal. Cuenta con un diplomado en normas internacionales de información financiera. Con más de 10 años de experiencia profesional. Gerente del outsourcing de Intercontable Colombia SAS, empresa dedicada a la prestación de servicios de outsourcing contable y asesoría tributaria para empresas y personas. También nos estará acompañando Natalia Orduz, contadora pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, contadora junior en Intercontable Colombia SAS, y hoy nos estará acompañando para hacer de esta conferencia un espacio más dinámico y cercano. Su participación nos permitirá mostrar la perspectiva práctica del día a día contable. El tema que nos presentan el día de hoy, primeros pasos para realizar el cierre contable de la vigencia 2025. Claudia, pues muchas gracias por estar de nuevo en este espacio de conferencias. Actualícese. Y un tema que va de la mano con la planeación fiscal, planeación tributaria que deben tener todas las personas jurídicas, las organizaciones que deben estar ya empezando, como es este tema del cierre contable. Adelante con la socialización del tema. Carlos, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos acompañan. Agradecerte nuevamente por la invitación a este espacio de conocimiento abierto para todos. Quiero iniciar esta conferencia con un dato, y es que durante la vigencia 2025, la DIAN ha identificado más de 18.000 empresas que presentan inconsistencias entre su facturación electrónica y sus declaraciones tributarias. Y en más del 70% de los casos, estas inconsistencias tienen origen en su contabilidad. Así que lo que hoy queremos compartir con ustedes es cómo evitar que esto le pase a tu empresa y cómo hacer un cierre contable que nos permita blindar nuestra contabilidad ante posibles fiscalizaciones. Así que no te puedes desconectar ni un solo minuto de esta transmisión. Por otra parte, aprovecho muy brevemente para invitarlos a revisar nuestra página de Instagram, donde siempre estamos compartiendo contenido poderoso y de actualidad en temas de fiscalización y temas de impuestos y contabilidad, que va a ser muy útil para todos. Así que los invito a revisar por allá nuestra página de Instagram. Natalia, por favor, nos vas a compartir la agenda que tenemos preparada para ustedes. Muy buenos días, un saludo muy especial para toda la audiencia que está conectada. Quiero saludar a nuestra comunidad de Amigo Contable que se unió a nuestra transmisión. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy incluye 5 pasos esenciales para nuestro cierre contable, que si lo aplicamos de la manera correcta podemos lograr un cierre estructurado y organizado. Lo primero que vamos a hacer es unificar muy brevemente los objetivos del cierre contable. Paso número 1. Es revisión de los movimientos contables. Enseguida tenemos el paso número 2, correspondiente a la conciliación de documentos electrónicos. En el paso número 3 vamos a verificar todo lo correspondiente a las declaraciones tributarias. En el paso número 4 tenemos las provisiones y estimaciones. En este punto vamos a hablar de nómina, industria y comercio, depreciaciones y amortizaciones. Finalmente tenemos el paso número 5, el cual tiene la proyección y el reconocimiento del impuesto de renta. Por último, algunas recomendaciones prácticas. Para iniciar la conferencia, vamos a tener muy claro cuáles son los objetivos del cierre contable y fiscal. Lo primero que hay que decir es que un cierre contable anticipado evita sanciones y reprocesos fiscales. El primer objetivo del cierre contable y fiscal es alinear la información contable, tributaria y electrónica. ¿Y esto qué significa? Estamos buscando que los registros contables, los documentos electrónicos y las declaraciones fiscales estén sincronizadas, sean coherentes y cumplan con la normativa vigente. Esto nos evita sanciones y mejora la eficiencia de los reportes. Debemos recordar que el cruce de información no es solamente con la DIAN,
sino que actualmente existen muchos frentes que requieren de esta información. Uno de ellos es la UGPP. El segundo objetivo del cierre contable es detectar errores antes del cierre anual. ¿Esto qué implica? Que vamos a realizar una revisión anticipada de la información contable y fiscal con el fin de corregir omisiones, errores o clasificaciones incorrectas. En el tercer objetivo, tenemos que garantizar la razonabilidad de los estados financieros. ¿Y esto qué quiere decir? Que las cifras muestren la realidad económica de la empresa y así quedemos blindados fiscalmente. Para entrar en materia, el primer paso de nuestro cierre fiscal va a ser la revisión de movimiento contable. Y es el primer paso fundamental porque nos va a permitir limpiar y organizar nuestro balance para poder pasar al segundo paso que corresponde a la conciliación electrónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer para abordar este punto es descargar un balance de prueba por terceros y vamos a hacer una verificación línea por línea de mi balance de prueba, empezando por la conciliación bancaria. Porque la conciliación bancaria es este proceso que nos indica en qué estado se encuentra mi contabilidad. ¿Por qué? Voy a comparar cómo están los extractos respecto a mis saldos contables. Voy a identificar si tengo partidas que vienen de la vigencia anterior o partidas conciliatorias de meses anteriores, o voy a identificar si durante el año podría pasar que no se haya hecho un proceso completo de conciliación bancaria y dentro de mis saldos existan recaudos que no han sido aplicados, pagos a terceros que no han sido descargados de mi contabilidad, ajustes, cuentas sin identificar por allá guardadas en estas famosas cuentas 28. Entonces, el primer paso va a ser revisar el estado de nuestra conciliación bancaria. Una vez que ya tengo claridad en cuáles son mis saldos en los bancos, vamos a pasar a lo que corresponde a las cuentas sin movimiento. Entonces, si tengo cuentas que vienen en cero todo el año o que vienen con valores viejos que no tienen ningún tipo de depuración, vamos a poner el ojo en este tipo de cuentas sin movimiento y vamos a empezar a identificar si de pronto existe una mala clasificación, un error en su momento por un registro. Voy a revisar cuál es la conciliación de mis cuentas por cobrar, si encuentro saldos que no tengan ningún movimiento, tanto en mis cuentas por cobrar como en mis cuentas por pagar. Y también en lo que son los anticipos, porque al cierre del año nos damos cuenta que hay anticipos que no se han legalizado, pagos que de pronto quedó una factura doble y aparece una cuenta por pagar, pero resulta que el pago sí se realizó. Otra cuenta sin movimiento muy importante es revisar cómo están mis cuentas con socios. Generalmente las cuentas con socios y accionistas vienen con saldos cargados de todo tipo de transacciones. Mi labor en este momento del cierre o precierre del año es identificar si existe un soporte cierto de esta transacción, si de pronto es un saldo que necesita un cruce entre cuentas por cobrar y por pagar, o si son un ajuste, o si de pronto la gerencia no me ha llegado las facturas que corresponden para yo poder realizar los cruces correspondientes en mi contabilidad. Entonces es muy importante que hagamos una revisión de nuestras cuentas sin movimiento porque el hecho de depurarlas nos va a permitir una presentación mucho más depurada de cara a la preparación de nuestros estados financieros. La tercera tarea que voy a hacer con mi revisión del balance de prueba va a ser la verificación de saldos indebidos. ¿Qué queremos decir con saldos indebidos? A veces tenemos saldos que están reconocidos en una cuenta que no es, lo que se conoce como un saldo de naturaleza contraria. Entonces, en este balance que vamos a revisar línea por línea, vamos a ir mirando si de pronto tenemos gastos de naturaleza crédito, pasivos de naturaleza débito, activos con naturaleza crédito, ingresos con naturaleza débito para identificar si hay reclasificaciones que debamos hacer y vayamos haciendo esta depuración de nuestro balance de terceros. La cuarta tarea que voy a hacer con mi balance de prueba va a ser la verificación de mis cuentas patrimoniales. ¿Por qué? Porque generalmente se quedan por allá abandonadas y durante todo el año no las hemos verificado. Entonces, lo primero que voy a preguntarme es
si el traslado de utilidades retenidas se realizó correctamente y este movimiento, cómo se refleja en mis cuentas patrimoniales. Si, por ejemplo, hubo una distribución de utilidades, cómo quedó plasmada, cómo el acta en la que se plasmó la distribución por concepto de dividendos, cómo la llevamos a nuestro movimiento patrimonial, de modo tal que aquí voy a estar organizando casi la preparación de entrada de mis estados financieros. En estas cuentas patrimoniales generalmente también tenemos saldos viejos en lo que corresponden a la implementación de las NIF. Recordemos que la norma en varias oportunidades ha reiterado que en la medida que estos saldos vayan siendo depurados o amortizando estos saldos que en su momento se llevaron a mis cuentas de patrimonio. Una vez que he completado estas 4 tareas fundamentales en la revisión de mi movimiento contable sobre mi balance de prueba, vamos a pasar a uno de los puntos más sensibles. Siguiente, por favor, a uno de los puntos más sensibles en nuestra revisión de terceros y son los proveedores ficticios. Recordemos que el pasado 15 de octubre del 2025, la DIAN sacó un listado de 2.270 proveedores ficticios. ¿Cuál es mi labor en este punto? Vamos a tomar esos 2.270 terceros en Excel. Voy a tomar la base de datos de terceros de mi sistema de información, voy a cargar ambas bases de datos a ChatGPT y voy a solicitarle que por favor me identifique si existen proveedores ficticios dentro de la base de datos de mi balance de prueba. Si alguien necesita la base de datos de terceros de los proveedores ficticios, con mucho gusto nos puede poner un mensaje al Instagram y le remitimos la base de datos de proveedores ficticios. Ahora el tema es, ¿qué hago si mi balance tiene un proveedor ficticio? Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque este es un tema supremamente sensible, ya que es prácticamente la lista negra de la DIAN. Entonces vamos a actuar de inmediato. Lo primero que vamos a hacer es verificar si es un hecho cierto, si existe el contrato, si existe el pago de esa compra o servicio, si existe algún soporte de entrega que me permita identificar que la operación realmente existió. Porque si no tenemos evidencia en este punto, significa que voy a tener que reversar el gasto o costo inicialmente contabilizado, voy a tener que eliminar el IVA descontable que pude haberme tomado en las declaraciones que ya fueron presentadas, ya que no es fiscalmente aceptado, y voy a tener que clasificarlo como un gasto no deducible. Y asimismo tendré que evaluar cuál es el impacto de corregir mis declaraciones tributarias y cuál es el impacto que voy a tener sobre mi utilidad fiscal, ya que no puedo cerrar el año con el riesgo de que un proveedor ficticio haya quedado incorporado dentro de mi contabilidad. En el siguiente paso, ya habiendo realizado todas estas tareas importantes, vamos a pasar a lo que es la conciliación de documentos electrónicos, porque en este caso, desde que se implementó facturación electrónica, nos surgió esta nueva tarea de realizar una conciliación de documentos electrónicos porque necesitamos que todos los frentes, nuestra contabilidad, la DIAN, nuestras declaraciones tributarias, hablen el mismo idioma. Entonces, en este punto debemos asegurarnos que nuestras facturas emitidas, recibidas, nuestras notas crédito, documentos soporte electrónicos, nómina electrónica, todos hablen el mismo idioma y queden correctamente conciliados cada mes, que es la opción más recomendable. Entonces, Nata, por favor, nos vas a explicar cómo hacer y cuál es el insumo que necesitamos para poder hacer esta conciliación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ingresar al portal de la DIAN. Al portal de la DIAN. Vamos a ir a la pestaña de factura electrónica, más exactamente a facturando electrónicamente. Una vez allí nos va a solicitar unos datos. ¿Qué datos nos solicita? El NID de la empresa y la cédula de representante legal. Una vez ingresados los datos, se nos va a generar un token. Este token llega al correo registrado en el RUT. Una vez tengamos acceso al token, podemos ingresar al menú de la facturación electrónica. Nos vamos a dirigir a la parte derecha, al módulo de histórico. Acá ya podemos descargar nuestra base de datos de documentos recibidos y emitidos.
Vamos a seleccionar el rango de fechas de los periodos que necesitemos descargar los documentos. En este punto ya hemos descargado nuestra base de datos de documentos electrónicos desde el portal de la DIAN. Todavía vemos empresas que están trabajando su contabilidad única y exclusivamente con los documentos que reciben en su correo electrónico. Y hay que ser supremamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay documentos que puede ser que no lleguen a nuestros correos electrónicos o que sí lleguen, pero no tienen algún error que no permite que llegue el XML y por ende la DIAN no tiene este documento. Entonces, inicialmente nos vamos a concentrar en estos documentos electrónicos recibidos. Y aquí es muy importante las siguientes alertas que vamos a revisar antes de nuestro cierre contable. Entonces, la primera alerta es que tengamos facturas recibidas, pero que no hayan sido contabilizadas. En este caso, estamos hablando de un gasto omitido o de un IVA que no ha sido deducido en nuestras declaraciones tributarias. La segunda alerta que vamos a verificar es si tenemos facturas contabilizadas, pero que no existen en los registros de la DIAN. Y en la alerta número 3 vamos a identificar si tenemos facturas de periodos diferentes a los cortes de nuestras declaraciones tributarias, ya sean bimestrales o cuatrimestrales. Entonces, Nata, por favor, explícanos cómo vamos a hacer esta conciliación. Una vez hayamos descargado la base de datos del portal de la DIAN, vamos a filtrar el grupo de los recibidos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar todo lo que son costos, gastos, servicios y facturas de compra recibidas mes a mes. Para iniciar el proceso de conciliación, yo lo que hago es insertar dos columnas adicionales. Una columna de valor bruto y otra columna de comprobantes. Vamos a iniciar con la columna de comprobantes. ¿Qué se hace acá? Voy a realizar un punteo de cada una de las facturas y voy colocando en qué comprobante va quedando cada una de las facturas. Así puedo identificar facturas que hayan quedado omitidas o duplicadas, ya que en algunos casos pueden existir facturas que estén en mi correo, pero que no estén en la base de datos de la DIAN. Esto sucede porque a la hora de emitir la factura de compra queda mal el NID o el tipo de documento del tercero. Vamos a pasar a la columna de valor bruto. Esta columna corresponde al total menos el IVA. Y este valor nos sirve para verificar que la base de cada uno de los comprobantes sea correcta. También encontramos las notas crédito recibidas. Debemos tener una correcta trazabilidad de estos documentos, ya que el IVA de las notas crédito se nos convierte en IVA generado. Por ende, debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer estos registros. Por último, tenemos la columna del IVA, que corresponde al IVA descontable de todas nuestras compras, el cual debo cruzar con el auxiliar y con cada una de mis declaraciones. Este proceso yo lo voy realizando mes a mes para que no se me acumule la conciliación electrónica de todos estos documentos. Pero si por alguna razón no se ha hecho durante todo el año, es recomendable hacerlo por cortes. En segunda medida, tenemos lo que son los documentos electrónicos emitidos. Aquí estamos hablando de nuestras facturas de venta, nuestras nóminas electrónicas, nuestros documentos soporte electrónicos. Igualmente que en el primer caso vamos a tener unas alertas que sugerimos como las más importantes que debemos verificar en nuestro cierre anual. Y es que primero vamos a identificar si tenemos facturas anuladas contablemente, pero que no tienen una respectiva nota crédito. O facturas que fueron emitidas, pero que no fueron contabilizadas, porque podría pasar. Porque hay empresas que de pronto son pequeñas y tienen un paquete para facturar y un paquete para su contabilidad. Entonces, es necesario que estemos verificando que todos los documentos que han sido emitidos efectivamente lleguen a mis registros contables. También podemos tener facturas que fueron contabilizadas, pero con un valor diferente, porque si nuestro paquete es diferente, en vez de contabilizar 1 millón, por error contabilicé 10 millones,
que es algo que vemos que es uno de los errores comunes en estos casos. Asimismo, voy a asegurarme de que todas mis nóminas electrónicas hayan sido emitidas durante la vigencia en los periodos que corresponden, y también voy a asegurarme que si tengo gastos a los cuales no se les haya preparado su documento electrónico. Recordemos que si gastos de terceros que no estén obligados a facturar electrónicamente no son aceptados por la DIAN si no tienen su correspondiente documento electrónico. Entonces, Natalia, por favor, nos vas a explicar cómo vamos a cruzar nuestra base de datos de documentos emitidos. Bueno, con la misma base de datos que utilizamos anteriormente, ahora vamos a filtrar el grupo de los emitidos. Acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todas las facturas de venta emitidas a cada uno de los clientes durante los periodos correspondientes. Para iniciar el proceso de conciliación, de igual forma, yo ingreso nuevamente 2 columnas, una columna de valor bruto y otra columna de comprobante. En esta oportunidad vamos a iniciar con la columna de valor bruto, que corresponde al total menos el IVA. Estos valores los vamos a totalizar y el resultado debe ser consistente con los ingresos ordinarios reportados en mi contabilidad y en cada una de las declaraciones. También es necesario hacer un punteo con cada uno de las facturas electrónicas registradas en nuestro sistema. Asimismo, encontramos las notas créditos emitidas, las cuales corresponden a anulaciones, devoluciones o descuentos aplicados a las facturas de venta emitidas. Es importante que la trazabilidad de cada nota crédito esté correcta, de lo contrario nuestros ingresos pueden quedar inflados. Por último, tenemos la columna del IVA. Esta corresponde al IVA generado que se encuentra en nuestra declaración. Por ende, debe estar correctamente cruzado y conciliado. Siguiente. Gracias, Natalia. Importante indicar que para iniciar el paso número 3, acerca de cómo empezar nuestra conciliación de impuestos, hemos reunido 3 tipos de documentos para que nos quede de manera muy práctica para todos. ¿Qué voy a cruzar y qué alertas voy a encontrar en cada tipo de documento para que puedan tomar nota y poder aplicar esta verificación sobre cada una de sus contabilidades? En el primer bloque tenemos las facturas electrónicas de venta, que son todos los documentos emitidos. ¿Con qué los voy a cruzar? Primero, con mi libro auxiliar de ingresos ordinarios, porque generalmente en los emitidos voy a encontrar lo que son mis facturas de venta. Asimismo, lo voy a cruzar con el reporte de ventas de mi sistema contable y los voy a cruzar con las declaraciones de IVA que he venido presentando de manera bimestral o cuatrimestral con su IVA generado correspondiente en cada uno de los periodos. ¿Cuáles son las alertas que debo verificar principalmente en los documentos emitidos? Número 1, que tenga facturas que fueran anuladas y que no tengan una nota crédito. Facturas que fueron emitidas pero que no hayan sido contabilizadas, si es que existe un paquete para facturar y otro para generar nuestra contabilidad. O facturas que fueron contabilizadas con valores diferentes al XML de la DIAN. En el segundo punto, en el segundo bloque, tenemos lo que son las facturas electrónicas recibidas, que corresponden a todas aquellas compras, gastos, servicios que se han venido ejecutando durante el año. ¿Con qué las voy a cruzar? En este punto. Primero, con mi libro auxiliar de gastos y cuentas por pagar. Igualmente, la voy a cruzar con las bases que he venido reportando en mis declaraciones de IVA, y principalmente con mi IVA descontable, ya que debería ser consistente. Y si no fuera consistente, en ese caso, pues tengo que tener unas justificaciones muy claras. Se me ocurre, por ejemplo, una empresa que factura con IU, que hace prorrateo, pues de pronto el IVA descontable que voy a encontrar en la base de datos de documentos recibidos por parte de la DIAN va a ser mayor al que tengo reportado en mis declaraciones tributarias. ¿Cuáles alertas voy a identificar en las facturas electrónicas recibidas? Entonces, lo primero, facturas que han sido recibidas pero que no han sido contabilizadas y que por ende hoy representan un gasto omitido que puede ser deducible o un IVA que puede ser descontable.
voy a identificar facturas que no existen en los registros electrónicos de la DIAN, pero que sí existen en mi contabilidad, porque tienen un riesgo de no ser deducibles, ya que no tenemos el XML. Recordemos que la DIAN, antes pues teníamos el papel y con el papel justificábamos las cosas. Hoy en día necesitamos contar con un XML que sea transparente tanto para la empresa cliente como para la DIAN, de modo tal que la DIAN me acepte ese costo como una deducción. Y en la tercera alerta vamos a identificar que estas facturas hayan sido registradas o contabilizadas, reconocidas en el periodo que corresponde. En el tercer bloque tenemos los documentos soportes electrónicos, que son aquellos documentos que elaboramos cuando la empresa o la persona natural realiza una compra a una persona que no está obligada a facturar. Lo primero que vamos a hacer es cruzar estos comprobantes con las compras que hemos realizado a personas naturales o a proveedores informales. Y vamos a cruzarlos con lo que corresponden a las retenciones practicadas, que generalmente pueden ser honorarios, servicios con personas naturales, y vamos a identificar qué retenciones les hemos practicado. ¿Cuáles son las posibles alertas sobre los documentos electrónicos que principalmente debo atender? Lo primero, si tenemos gastos a los cuales no se les haya elaborado el documento soporte. Recordemos que los documentos soporte se pueden elaborar a la fecha. Si llevo todo el año por alguna razón, que mi contabilidad se atrasó, que me quedé sin contador, debo verificar, y lo más recomendable es que si no lo he hecho, lo pueda realizar antes de que finalice el año, porque si no, me quedaría con un riesgo significativo de que tenga gastos no deducibles dentro de mi contabilidad. Asimismo, voy a cruzar si, por ejemplo, hay periodos en mi contabilidad que tengan actividad, pero no existan documentos electrónicos dentro de la base de datos de la DIAN. Pues quiere decir que muy seguramente tengo compras sobre las cuales no hemos hecho los debidos documentos o soportes electrónicos. Y finalmente voy a identificar si tengo diferencias entre los valores del documento soporte y los gastos que hemos venido contabilizando. Entonces, para poder hacer mi conciliación y revisión cruzada de impuestos, es necesario que aseguremos estos cruces e identifiquemos cada una de estas alertas en nuestra contabilidad. Habiendo realizado estos cruces inicialmente, debo tener presente que vamos a realizar en el paso número 3 lo que es la conciliación de impuestos o la revisión cruzada de impuestos. ¿Cuál es el orden correcto para hacerlo? Yo primero debo arrancar por mi libro auxiliar. Enseguida voy a pasar al detalle del documento electrónico y finalmente voy a cruzar con mi declaración. ¿Esto por qué es importante? Porque ahí voy a detectar si el error nace en la base o si el error nace en mi cálculo tributario. Así es necesario que vayamos afinando los controles que nos permiten asegurar que nuestra base contable sea un insumo confiable a la hora de sustentar mis declaraciones tributarias ante la DIAN. En el primer caso tenemos las declaraciones de IVA, como ya lo dijimos, donde principalmente vamos a cruzar cuántos ingresos he reportado, cuántas devoluciones he venido reportando, cómo encaja esto con mi libro auxiliar, con mi facturación electrónica emitida y los ingresos totalizados en cada una de las declaraciones que he venido presentando durante el año. Asimismo, voy a mirar de forma muy cuidadosa cuál es el IVA generado que he venido reportando y cuál es el IVA descontable que hemos venido reportando. Importante precisar en este punto que vamos a ser muy cuidadosos con la revisión de mis notas crédito emitidas y mis notas crédito recibidas. Recordemos que las notas crédito emitidas son aquellas devoluciones, anulaciones de facturas electrónicas, y mis notas crédito recibidas son aquellas devoluciones en compra por XY razón, porque se reversó, porque se ajustó, porque se hizo una devolución parcial. Específicamente con las notas crédito recibidas vamos a ser muy cuidadosos porque este documento en específico genera un IVA generado que vamos a reportar por allá en el renglón 66 de nuestro formulario 300. Hemos visto casos de notificaciones formales por parte de la DIAN donde este IVA de las notas crédito recibidas no ha sido correctamente plasmado en las declaraciones tributarias.
y por ende o sea registrado en periodos diferentes. Entonces, cuando la DIAN cruza lo que es el IVA generado de las facturas emitidas, debo tener presente que mis notas crédito recibidas en compra van a aumentar este IVA a pagar y debo trazarlo correctamente para que no me genere una situación de cruce con la información electrónica por parte de la DIAN. Nata, por favor, continúa con los cruces que tenemos a continuación. Bueno, en el punto número 3 tenemos las declaraciones de industria y comercio. Lo que vamos a hacer es verificar cuánto le he venido declarando a cada municipio, de modo tal que si existen diferencias pueda organizar la información. Asimismo, debo cruzar la retención practicada con cada uno de los certificados recibidos. En el punto número 4 tenemos las declaraciones de retención en la fuente. En este punto lo que vamos a hacer es cruzar el auxiliar de la retención con cada uno de los formularios 350 presentados durante la vigencia. Asimismo, vamos a verificar que las retenciones de salario reportadas en el formulario 350 sean consistentes con las reportadas en la nómina electrónica. Y si existen diferencias, vamos a ir documentando. Por último, tenemos la conciliación de pagos y obligaciones tributarias. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a tomar cada una de las declaraciones que se han realizado y vamos a verificar que los pagos realizados por conceptos de impuestos correspondan a los causados y aplicados en nuestra contabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con el paso número 4, que corresponde a las provisiones y estimaciones de cierre. En este punto vamos a hacer una verificación de cuáles son las provisiones y estimaciones que están pendientes por cargar a nuestro balance general. Como primera medida, vamos a verificar las depreciaciones y amortizaciones de acuerdo a la política de nuestra empresa. Como segunda medida, vamos a proyectar el gasto de industria y comercio en cada uno de los municipios donde tengo operación. Y voy a registrar la provisión a la tarifa establecida por cada municipio de acuerdo al nivel de ingresos. Por otra parte, vamos a evaluar nuestra cartera de clientes y vamos a verificar si da lugar o no a un deterioro de cartera. Otro de los puntos más importantes es realizar una consolidación de las provisiones de nómina. Vamos a verificar que la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones estén causados correctamente en cada uno de los meses del año, lo cual, así no se vaya a pagar de una vez, afecta mi utilidad contable y fiscal, por ende también afecta mi impuesto de renta. Por último, vamos a conciliar las prestaciones con los reportes que se han realizado en las nóminas electrónicas. Nata, te voy a complementar, muchas gracias, en el punto número 4, con la consolidación de prestaciones sociales. Hay muchas empresas que transmiten sus prestaciones sociales de nómina de manera mensual o las transmiten con la última nómina del año. Entonces es muy importante que para aquellos trabajadores que van a quedar activos al 31 de diciembre en la empresa, hagamos una correcta verificación de esta consolidación de prestaciones sociales para que, si es el caso, que voy a transmitir todas las prestaciones en mi última nómina del año, esta trazabilidad sea de una vez conciliada con nómina electrónica y ya de cara a proyectar mi impuesto de renta. Con este punto, importante adicionar que debo verificar que si tengo inventarios, voy a hacer también una verificación si dentro de mis provisiones va a haber un lugar a lo que es el deterioro de inventario por ajustes en lo que es la toma física del año. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería el paso número 5, y enseguida los vamos a resumir todos para que nos quede muy claro para todas las personas que nos están escuchando. Entonces, una vez ya he realizado todos estos pasos en mi contabilidad y principalmente la conciliación de documentos electrónicos, la invitación es que hagamos este proceso tan siquiera de forma mensual para que no se vuelva una tarea abrumadora al cierre del año y nos permita tener control sobre nuestras declaraciones tributarias. Entonces, cuando ya he realizado todos estos pasos, casi tengo mi balance listo
para realizar la proyección del impuesto de renta. Y en este punto, lo que vamos a hacer, la recomendación es vamos a clasificar estos gastos deducibles y no deducibles, de pronto no al punto de un formato 2516 porque estamos en un momento inicial, entonces vamos a hacer una depuración de balance, qué es deducible, qué no es deducible, y vamos a organizar cuál sería mi impuesto de renta a la tarifa que le tengo que aplicar para poderlo registrar dentro de mi balance y hacer un precierre que me permita identificar tanto lo que son mis impuestos, utilidades contables y fiscales antes de que se termine el año, porque el secreto es que hagamos una anticipación correcta que nos permita organizar cualquier detalle que falta antes de que la DIAN me cierre la oportunidad de transmitir cualquier tipo de documento electrónico que me falte. Cuando ya tengo mi proyección de renta, mi recomendación en este punto es que hagamos una comparación si para el año 2026 nos conviene más quedarnos en el régimen ordinario o nos conviene más pasarnos al régimen simple de tributación. Y por allá, el 15 de septiembre del año 2025, hicimos una conferencia donde de manera muy práctica también indicamos cuáles eran los pasos para realizar una comparación en cuál régimen le conviene más tributar a mi empresa. Entonces, una invitación a que revisemos el video en el canal de Actualícese acerca de si me conviene o no tributar en el régimen simple de tributación. Siempre, siempre la recomendación es que lo podamos comparar y la oportunidad para, si es que me conviene estar en el régimen simple para poderme inscribir, va a ser hasta el próximo enero del 2026. Dentro de las recomendaciones prácticas para anticipar mi cierre contable, tenemos que lo más importante es iniciar el proceso a partir del mes de noviembre. Lo segundo es que vamos a hacer una conciliación de todos nuestros ingresos, costos y gastos, clasificando lo que es deducible y no deducible para que me permita tener control sobre mis declaraciones tributarias y de lo que va a ser mi impuesto de renta por allá en abril del 2026. Asimismo, vamos a tener un documento muy detallado de nuestros activos fijos, de nuestros inventarios y de nuestras depreciaciones, anticipando que vamos a tener que hacer el reporte detallado de conciliación fiscal del formato 2516 y estos pasos nos van a permitir asegurar la información desde la debida oportunidad. Asimismo, vamos a tener muy claros y documentados cuáles son los ajustes que voy a realizar en mi contabilidad, sean ajustes de naturaleza NIF, de naturaleza fiscal, que debo dejarlos muy documentados para que cuando iniciemos a elaborar nuestras conciliaciones fiscales ya tengamos gran parte del trabajo hecho. Pasamos a la siguiente, por favor. Para finalizar, vamos a hacer un resumen de cuáles son estos pasos para que nos queden documentados y nos los podamos llevar en la cabeza. Y es que, primero que todo, el paso número 1 para asegurar un cierre sólido y es que hagamos una revisión de movimiento contable muy detallada. ¿Qué voy a mirar en este punto? Voy a revisar cada uno de mis saldos, voy a revisar mis cuentas en movimiento, voy a revisar si tengo saldos de naturaleza contraria, voy a revisar cuál es el estado de mis conciliaciones bancarias, de mis cuentas patrimoniales y voy a verificar de manera muy minuciosa si hay proveedores ficticios dentro de mi balance. Asimismo, en esta revisión de movimiento contable, voy a revisar cómo están mis cuentas por cobrar o por pagar con socios y accionistas, ya que en este punto es importante precisar que no vamos a generar intereses presuntivos desde el punto de vista fiscal por cuentas que simplemente ameriten un cruce o un ajuste o que tengan una mala presentación en mi balance. El segundo paso que vamos a hacer para asegurar nuestro cierre es que vamos a hacer una conciliación de documentos electrónicos. Y aquí la recomendación es que esta conciliación la hagamos de manera mensual. Si a este punto no la hemos hecho, lo más recomendable es hacerlas por los mismos cortes de las declaraciones de IVA. Si son bimestrales, pues vamos a hacer la revisión bimestral. Si son cuatrimestrales, vamos a hacer la revisión cuatrimestral. ¿Con cuál insumo voy a trabajar de manera imprescindible?
con la misma base de datos que voy a descargar desde la página de la DIAN, porque no podemos pasar por alto que la DIAN tenga una información y en mi contabilidad haya otra. No estamos en un punto en el que nos permitamos darnos ese lujo de no conciliar los documentos electrónicos, ya que durante el 2025, como lo mencioné al inicio de esta conferencia, la DIAN viene profundizando muchísimo en sus procesos de fiscalización y no queremos que una situación onerosa nos pase como personas naturales o como empresa. En el tercer punto, para asegurar mi cierre contable, voy a hacer una revisión cruzada de mis declaraciones tributarias presentadas durante toda la vigencia, mis declaraciones de IVA, mis declaraciones de retención en la fuente, todos los impuestos municipales que he venido presentando. Voy a asegurarme de haber cargado ya mis gastos, mi provisión de gasto por el impuesto de industria y comercio para asegurar que la provisión que voy a cargar de impuesto de renta sea lo más cercana a mi cierre definitivo. En el cuarto punto, me voy a asegurar de que todas mis provisiones y estimaciones hayan sido registradas antes del cierre del año para que me permitan medir su impacto sobre mi impuesto de renta. ¿Cuáles provisiones? Lo que es el deterioro de cartera, tengo que revisar cómo está mi cartera, tengo que revisar cómo está el deterioro de mis inventarios, si tengo por allá un saldo en una bodega que nunca revisé, que no sabemos si existe o no existe, pues es un momento importante para darle una depuración a estas cifras y además que va a mejorar muchísimo la presentación de mis estados financieros. Asimismo, vamos a hacer una muy buena consolidación de provisiones de nómina para que de una vez me queden cruzadas con mis nóminas electrónicas y todo lo que corresponde a mis depreciaciones y amortizaciones de activos. Y en el paso número 5, ya después de haber realizado todos estos pasos, voy a proyectar mi impuesto de renta, depurando lo que es deducible y no deducible, y voy a registrar en mi contabilidad este impuesto de renta, documentando cada uno de los ajustes que vamos a realizar para que este proceso quede completo y quede asegurado. Con esto completamos todos los pasos claves del proceso de cierre contable. Cada uno de ellos cumple una función muy importante que es limpiar, conciliar y finalmente proyectar un resultado fiscal de manera confiable y anticipada. Muchas gracias para todas las personas que nos están escuchando. Si hay alguna pregunta, agradecemos que por favor las vayan indicando en el chat de esta conferencia. Carlos, estoy atenta si hay preguntas en el chat. Listo. Claudia y Natalia, primero que todo, pues agradecerles por la socialización de este tema, un tema de temporada como este cierre contable y fiscal. Bueno, por aquí, por nuestro canal de YouTube, actualice el video, veo un par de inquietudes. Nos dicen, ¿cómo puedo verificar las facturas que fueron emitidas pero no aceptadas por el cliente en la plataforma de la DIAN? Facturas que fueron emitidas, saber si son aceptadas por mi cliente. Eso lo puedes hacer. Facturas que fueron emitidas pero no aceptadas por el cliente. Ok, principalmente lo puedes verificar desde el mismo proveedor tecnológico de software, porque ellos te van a asegurar cuál es el estado que el cliente marcó sobre la factura. Y recordemos que el cliente no haya aceptado la factura no significa que el servicio no se haya prestado. Entonces, si en algún momento vas a tener que levantar una acción jurídica, el reporte del proveedor tecnológico, no el de la DIAN, te va a servir para demostrar que es un hecho cierto y que es una cartera cobrable. Bueno, ¿qué más? A ver, otra pregunta. Xiomara Gómez pregunta, ¿qué documentos deben conservarse como evidencia del cierre contable? Xiomara, principalmente la evidencia del cierre contable puedes conservar todo lo que son las conciliaciones de documentos electrónicos y declaraciones tributarias y debes conservar todos los ajustes o registros que sean exclusivamente del cierre, por ejemplo, tus deterioros de cartera que queden correctamente documentados, tu deterioro de inventarios que quede correctamente documentado,
todo lo que corresponde a las depreciaciones, cómo aplicaste el proceso, de dónde salió, cuál es la vida útil que se aplicó sobre tus activos fijos. Bueno, otra inquietud, Marley Juliet Bernal, ¿qué diferencia hay entre el cierre contable y el cierre presupuestal? Marley, desde el punto de vista administrativo, el cierre contable principalmente va encaminado a que podamos anticipar la información para nuestros accionistas y cuánto le corresponde a la DIAN en términos de impuestos. Y en tu cierre presupuestal, que será más administrativo y más de la gerencia, podrás determinar el cumplimiento de metas durante la vigencia que se está cerrando. Listo. Levis Escobar, si me quedaron unos gastos del 2024 en el 2025, ¿cómo puedo realizar el ajuste? Marlon, en este punto tienes que verificar si de alguna manera puedes soportar que la prestación del servicio corresponde a la vigencia 2025 para que le puedas hacer un documento soporte electrónico si son personas naturales y los puedas incorporar dentro de esta vigencia. Listo. Y bueno, y por aquí Andrés Patiño pregunta, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para los contadores en el cierre contable? Carlos, perdóname, no te estoy escuchando. Nos pregunta Andrés Patiño, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para los contadores en el cierre contable? Bueno, yo creo que en el 2025 uno de los grandes desafíos es realizar correctamente una conciliación electrónica que sea a tiempo y que nos permita tener control de nuestros impuestos. Si este trabajo no se ha hecho, realmente es muy desafiante poder organizar al cierre del año, ya a este punto del año, que todo quede incorporado dentro de nuestro balance de información. Claudia y Natalia, pues de nuevo, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de conferencias Actualícese. Carlos, a ti muchas gracias por el espacio y por la invitación. Nata, por favor, nos haces una invitación a nuestras redes para que nos conozcan. Carlos, muchas gracias por el espacio y al portal de Actualícese también por esta invitación. También quiero agradecer a las personas que nos acompañaron por su tiempo y atención. Bueno, si quieren más información o seguir aprendiendo de temas contables y fiscales, los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Carlos, en una nueva oportunidad. Mil gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Los invitamos también para que se programen hoy en horas de la tarde, 4 de la tarde, estará el doctor Diego Guevara respondiendo preguntas para nuestros suscriptores de forma exclusiva en el Café de Bienvenida Actualícese. Mañana jueves 30 de octubre, 11 de la mañana, conferencia con Viviana Zambrano. El tema, relación directa entre planeación tributaria y control financiero. A las 2 de la tarde, consultorio tributario con el doctor Diego Guevara sobre nómina electrónica para finalizar este año 2025 e iniciar el 2026. Y una segunda conferencia mañana a las 4 de la tarde con la doctora Olga Tapias, el tema proyecto de ley de financiamiento y sus impactos tributarios. Ya lo tienen entonces para que se programen lo que resta del día de hoy, mañana jueves. Muchísimas gracias, un resto de tarde positiva para todos ustedes. Chao, chao. Hola amigos y suscriptores de Actualícese, soy Germán Torres, director académico, y te invito a conocer nuestra sección de capacitaciones. El día de hoy estamos en compañía del doctor Juan Fernando Mejía, quien nos va a orientar en nuestra capacitación, Taller Práctico de Conciliación Fiscal 2025. Doctor Mejía, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Es importante este taller porque se entregan unas claves para que el formato 2516 no le llame la atención a la DIAN y usted no sea objeto de fiscalización. Allí se entrega, por ejemplo, cómo conciliar los ingresos, los costos, los gastos, las cuentas de balance, los elementos más claves de este taller de conciliación contable y fiscal y de este formato que se debe reportar a la DIAN anualmente como un anexo de la declaración de renta de las personas jurídicas, pues es explorado, detallado en este taller. ¿A quién está dirigida esta capacitación?
El taller de conciliación fiscal está dirigido a contadores públicos, a los revisores fiscales, a las áreas de auditoría y a todo el área contable, tanto analistas como auxiliares contables que deben preparar este formato de conciliación 2516. Muchas gracias, doctor Mejía. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like a este video y estar atentos de todas nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.